Niño asustado pide cambio de habitación, reparador la desmonta y descubre algo aterrador. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de paz mientras ven esta película. Emily era madre soltera y criaba a su hijo James, de 8 años. Vivían modestamente, con su escaso salario como maestra. La vida era tranquila, incluso pacífica, hasta que James empezó a decir cosas que Emily no podía explicar. Mamá, no puedo dormir, susurró James una noche mientras Emily se inclinaba para darle un beso de buenas noches. La pared de mi habitación me está soplando en la oreja. Emily frunció el ceño, desconcertada. ¿Qué quieres decir? ¿Quién respira? La pared, dijo James. Respira, como una persona mayor. Es suave, pero la oigo con claridad. Emily rió suavemente y se sentó a su lado en la cama. Probablemente sea el viento, cariño. Este edificio es viejo. Los ruidos extraños son normales. Pero James negó con la cabeza, subiéndose la manta hasta la barbilla. Le temblaba la voz. No es el viento, es el calor. 3 días después, James empezó a alinear tiras de cinta adhesiva en la pared de su habitación. Filas ordenadas, como si intentara aislar algo. Emily entró en pánico al verlo tapándose los oídos con esparadrapo antes de acostarse. ¿Por qué haces eso?, preguntó alarmada. Entonces ya no lo oigo más, susurró James. La preocupación la abrumaba. ¿Era estrés? ¿Un problema psicológico? ¿Algo más profundo? Emily contactó con la maestra de James, la señorita Mary Logan, una mujer amable que siempre llevaba cuadernos de ejercicios bajo un brazo y un termo de té de menta en el otro. La señorita Logan negó con la cabeza para tranquilizarlo. James está bien. No hay señales de acoso ni angustia. Quizás, solo es imaginativo. Si te preocupa, llévalo a un psicólogo infantil. Pero personalmente, creo que esto es solo una fase. Emily asintió, pero la inquietud persistía en su pecho. Esa noche, después de que James se durmiera, Emily hizo algo que nunca había hecho. Se quedó en su habitación. Solo unos minutos. Apagó las luces y escuchó. La habitación estaba tranquila. Oscura. Silenciosa. Emily se apoyó suavemente en la cabecera, con la oreja pegada a la pared de la que James le había hablado. Al principio, solo oyó el tic-tac constante del reloj de la sala. Pero entonces, un sonido débil. Un silbido suave y ligero. ¿Por qué suena como si estuviera respirando?, susurró, incorporándose. Al día siguiente, inspeccionó la pared con mano temblorosa. Presionando los dedos contra el yeso, se detuvo al sentir una extraña sensación, una ligera brisa. Quizás sea una corriente de aire, pensó. Una pared vieja, quizá un respiradero, o una grieta. Al día siguiente, Emily bajó a hablar con el administrador del edificio, Edward Morgan. Este hombre de unos 50 años siempre olía a aceite y cigarrillos. Era de los que nunca se preocupaban por nada. Una corriente de aire, dijo bostezando. Probablemente un panel agrietado. ¿Puedes sellarlo con masilla? O le pediré a alguien que lo suelde, si tengo tiempo. ¿Sabes qué hay detrás de esa pared?, preguntó Emily. Edward frunció el ceño. Apartamento 3D, ¿verdad? No, solo es un agujero. Antes había un sistema de ventilación que recorría todas las plantas. Lo sellaron en 1996, creo, tras una fuga de gas en el sótano. ¿Una fuga de gas? Los ojos de Emily se abrieron de par en par. Sí. No fue enorme, pero lo suficientemente grave como para paralizar todo el sótano. Nadie ha vuelto desde entonces. Emily caminó hacia su casa sintiéndose incómoda. Esa noche, James se negó a dormir en su habitación otra vez. Apiló libros contra la pared como una barricada. Mamá, por favor, déjame dormir en el sofá, suplicó. La pared cuenta historias. ¿Qué historias?, preguntó Emily, intentando mantener la voz tranquila. Historias raras. Sobre la oscuridad. Sobre gente bajo tierra. Sobre un pasillo que nadie recuerda. No quiero oírlas. Emily lo abrazó fuerte, intentando calmarlo, pero el miedo floreció en su pecho, oscuro, espeso y sofocante.
A la mañana siguiente, desesperada, llamó a un viejo amigo de la universidad, Robert Monroe, ingeniero estructural que ahora trabajaba como freelance en diagnóstico acústico. Él la había ayudado a resolver problemas de plomería y ella confiaba en él. Emily. Hace mucho que no nos vemos, respondió Robert alegremente. ¿Algo serio? Muy en serio, respondió. La pared de la habitación de mi hijo respira. Y quizá hasta susurra. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Hablas en serio? Ven, por favor. Necesito ayuda. Esa tarde, Robert llegó con una gran bolsa de herramientas, sensores de presión y sonido, y una cámara termográfica. Pegó la oreja a la pared y permaneció inmóvil un buen rato. Definitivamente hay movimiento de aire, confirmó. La presión es baja, pero constante. Esto no es un flujo de aire exterior normal. ¿Qué piensas?, preguntó Emily. Robert golpeó la pared. Es un espacio hueco, entre dos capas de ladrillos. Si tu gerente tiene razón, es parte del antiguo sistema de ventilación. Ya no está activo, pero sigue ahí. La pregunta es, susurró Emily, ¿a dónde va? Quizás lleve a alguna parte, dijo Robert lentamente. A algún lugar donde todavía hay alguien. Emily sintió un escalofrío que la recorrió. Su miedo había cobrado forma, una sombra en la oscuridad, acechando tras la pared, esperando. Tienes que llegar al fondo de esto, dijo Robert más tarde en la mesa de la cocina. Hay ruidos en la pared, pero no es el viento. A Emily le temblaban las manos mientras servía el té. ¿Qué quieres decir? Robert le entregó una grabadora pequeña. Deja esto en la habitación de James esta noche. No lo escuches ahora mismo. Lo revisaremos juntos mañana. Emily volvió la cabeza. Esa noche, al ver a James acurrucado en el sofá, agarrando su almohada, con los ojos oscuros por las noches de sueño perdido, su corazón se hundió. Mamá, susurró el niño, no quiero volver. Soñé que la pared tenía boca. ¿Otro sueño? Emily se sentó a su lado. Dime qué viste. Hay alguien detrás del muro. Cuenta historias. No como las tuyas. Historias oscuras. Dice cosas raras, mamá. Como el agujero negro, y dice que los niños oyen mejor que los adultos. Emily se quedó congelada. Esa noche, dejó la grabadora en la mesita de noche de James y lo besó en la frente. Tras dejarlo en el sofá, regresó a su habitación y se desplomó en la cama. Ella no podía dormir. Una pregunta pulsaba en su mente como un latido del corazón. ¿Quién? A la mañana siguiente, Robert regresó. Introdujo la tarjeta de memoria en su portátil. Emily se sentó a su lado, con los dedos apretados en el reposabrazos. Comenzó la grabación, la respiración lenta y constante de James. El suave roce de la tela al girar. Entonces, silencio. Y entonces sucedió. Un sonido. Débil. Tan débil. Como un susurro, un siseo entre dientes apretados. Robert subió el volumen. El sonido se hizo más claro, aún apagado, envuelto en densas capas, pero inconfundiblemente una voz. La voz de un anciano. ¿Lenta? ¿Lenta? Rítmica. Había una vez, dijo, un niño que vivía en una habitación con una pared audible. A la pared le encantaba escuchar todos sus sueños. Emily se incorporó de golpe, con el rostro pálido. Dios mío. ¿Qué pasa? Robert dejó de leer. Eso no es un eco casual, dijo con tristeza. Alguien está susurrando a propósito. Y sabe que hay un niño en esta habitación. La voz de Emily temblaba. ¿Qué hacemos? Robert permaneció en silencio y luego dijo, tenemos que volver a revisar el respiradero. No creo que haya estado bien sellado. Esa misma tarde, Robert regresó con un endoscopio especializado. Con cuidado, perforó un pequeño orificio por donde la corriente de aire había atravesado la pared. La cámara se deslizó entre los ladrillos. Lo que reveló fue aterrador, un pozo estrecho que descendía verticalmente. Un túnel que no debería estar allí. Y en algún lugar debajo de ese pozo, algo estaba esperando. Eso es.
Es el viejo sistema de ventilación. Baja de los pisos superiores al sótano, confirmó Robert. Tenemos que averiguar a dónde nos lleva esto. Emily parecía preocupada. Entonces, si alguien está hablando, ¿dónde está? ¿Quizás todavía dentro del edificio? Robert respondió, o en este sótano cerrado. Emily volvió a llamar a Edward. Esta vez, el administrador del edificio no parecía muy cómodo cuando ella sacó el tema de la ventilación. Pensé que estaban todas selladas, dijo frunciendo el ceño. Cuando cambié las baldosas en 2004, vi algunas selladas. ¿Y estás segura de que estaban todos sellados?, preguntó Emily. ¿Crees que hay alguien en las rejillas de ventilación?, exclamó Edward con sarcasmo. Vamos, maestra. Esto no es una película de terror. Entonces deme permiso para acceder al sótano, dijo Emily con frialdad, o informaré a las autoridades sobre un problema de seguridad del edificio. Edward suspiró. Vale, vale. Vuelve mañana. Te llevaré. Pero te lo digo desde ya, ahí abajo no hay más que moho y basura. Esa noche, James tuvo otra pesadilla. Se incorporó bruscamente en la cama, empapado en sudor, tartamudeando, deja de contar esas historias. No quiero oírlas. Odio las historias sobre orejas colgando de las paredes. Emily lo abrazó fuerte, con lágrimas en el pelo. Estoy aquí. Soy yo. Ahora estás a salvo. No, sigue ahí, susurró James. No tengas miedo. Son solo oídos que escuchan. Odio esa voz. Emily se giró para mirar la pared. A la tenue luz de la luz nocturna, parecía silenciosa, inerte. Pero sabía que algo detrás estaba vivo. Observando. Susurrando. A la mañana siguiente, Emily llamó a Robert. Tenemos que ir al sótano hoy. Robert asintió. De acuerdo. Pero quiero traer a alguien más. Un antiguo colega, Ethan. Ethan Grant. Ingeniero estructural. Trabajó en proyectos de restauración de sistemas de ventilación antiguos. Sabe más que yo. Emily estuvo de acuerdo. Cuando Ethan llegó, vio a un hombre alto y de aspecto serio, de unos 40 años, que llevaba un juego de planos enrollados en un tubo de cuero. Mucho gusto, señora Emily, dijo Ethan, estrechándole la mano. Robert me contó este caso. Suena extraño, pero es inquietantemente similar a algo que viví en 2018, en Salem. Un anciano que vivía cerca de una gasolinera usaba un viejo sistema de tuberías para espiar a todo el vecindario. Emily se estremeció. ¿Han pasado cosas así antes? Ethan asintió. Nunca subestimes el lado retorcido de la gente. Una vez que encuentran la manera de estar cerca de ti sin ser vistos, harán lo que sea. Robert intervino. Seguiremos el conducto de ventilación de la habitación de James. Con un poco de suerte, conduce directamente al sótano. Ethan desenrolló el mapa y señaló una línea de puntos que recorría el largo del edificio. Aquí. El conducto de ventilación principal conecta el quinto piso con el sótano. Si no está completamente sellado, el sonido podría pasar a través de él. Emily apretó los puños. Entonces, vámonos. El sótano estaba tras una vieja puerta metálica, cerrada con un candado oxidado. Edward les abrió la puerta, entrecerrando los ojos mientras la linterna de Robert iluminaba la oscuridad. Date prisa. Este lugar está polvoriento y el aire es pesado, susurró. Dentro, el espacio era frío, húmedo y sofocante. Había telarañas por todas partes y el moho manchaba las paredes. Caminaron por un largo pasillo, la linterna apenas iluminaba la zona unos metros más adelante. Entonces se detuvieron frente a una pequeña puerta metálica. Parecía rota por dentro. «¿Mira esto?», señaló Ethan. Alguien vivía aquí. Y no quería quedarse encerrado. Emily se tragó un hipo. Robert abrió la puerta lentamente. El haz de luz de la linterna iluminó una habitación pequeña, apenas más grande que un dormitorio. Paneles de espuma fonoabsorbente estaban pegados a las paredes. En una esquina había un escritorio de madera, una computadora vieja, cuadernos, grabadoras, pequeños altavoces y, lo más importante, un micrófono fijado al techo,
justo debajo de la abertura del conducto. Emily jadeó y se tambaleó hacia atrás, casi cayéndose. «Dios mío. Alguien vivió aquí». Y le susurraba al oído a mi hijo todas las noches. «¿Cómo podría alguien vivir aquí sin que nadie lo sepa?» Emily retrocedió hacia el húmedo pasillo, agarrándose la cabeza y sintiendo náuseas. Robert levantó la mano para calmarla. «¿Estás bien?» «No, no puedo creerlo», jadeó Emily. Justo debajo de nosotros, alguien hablaba por un micrófono, como si le estuvieran contando un cuento a mi hijo. Ethan se arrodilló y examinó la habitación con su linterna. «Mira. Las paredes están acolchadas con espuma acústica. LED empotrados. Este lugar fue construido con cuidado. Quienes vivieron aquí fueron meticulosos». «¿Pero por qué?» Emily se atragantó. Robert negó con la cabeza y se acercó al viejo escritorio de madera. Sobre él había una computadora de la antigua y un enredo de cables. «Hay electricidad». «La máquina sigue funcionando», dijo Robert, conectando el cable a un tomacorriente. Un tenue brillo iluminó la pantalla al encenderse la máquina. Ethan sacó un cuaderno de un cajón debajo del escritorio. Hojeó algunas páginas. Notas sobre diferentes apartamentos. Entradas numeradas. Por ejemplo, 3 de niño muy reactivo. Voz fuerte. Llora a menudo. Visita a su médico cada 9:30. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. Robert abrió una carpeta en la computadora. La interfaz era sencilla, un directorio titulado Proyecto Springfield. Dentro había archivos como 1-escoba-14-06-2022. 2B-dormitorio-mañana. Historia de la noche 3 de 7. «Dios mío», susurró Robert. Lo grabó todo. Cada habitación del edificio. Emily temblaba. «Pon una. Pero que no sea de nuestro apartamento. Prueba con otra». Robert hizo clic en un archivo llamado 2B-room-2023-0110. Se oye un sonido. El agua corre. El sonido de un cepillo de dientes. Luego, una suave voz femenina. «Lucas, deja de jugar con eso». «Este es el apartamento de Caroline», exclamó Emily. «Tiene un hijo llamado Lucas. El 2B está justo debajo del mío». Ethan se quedó paralizado. Así que no solo tenía a James en la mira. Estaba vigilando todo el edificio. Emily se desplomó de rodillas, con la cabeza dándole vueltas. «Lleva años observándonos a todos». Robert cerró el archivo y abrió otro, 3D-night-tori-6. El sonido comenzó. Primero, el sonido de la respiración, claramente la de un anciano. Luego, la voz habló lentamente. «Pequeño, no tengas miedo. La historia de esta noche trata sobre un niño que vivía con su madre. Era muy curioso. ¿Y adivina qué? Tenía unas orejas muy especiales». Emily se incorporó de golpe, gritando: «¡Apágalo! ¡Apágalo ahora mismo!». Robert dejó de leer inmediatamente. «Lo siento. Lo siento mucho. Maldita sea». Habló directamente de mi hijo. Sabía su nombre. Su habitación. Su hora de dormir. «Robert, voy a perder la cabeza». Ethan dio un paso al frente, con la voz tensa. «Tenemos que llamar a la policía». «Ya. Esto no es solo una escucha clandestina. Es una grave invasión de la privacidad». «¿Y James?». Emily se giró hacia él, casi suplicante. «Si sabe que lo estamos rastreando, ¿qué hará? ¿Sigue en el edificio?». Robert pensó detenidamente. Quizás se haya ido. O, quizás siga viviendo en uno de los apartamentos. Fingiendo ser un simple residente. Pero una cosa es segura, lleva mucho tiempo viviendo aquí. Ethan cogió un pequeño micrófono del techo y lo conectó directamente al conducto. «Ahí lo tienes». Así lo hizo. Un micrófono conectado a un altavoz en miniatura. El sonido subió directamente por el respiradero hasta el 3er piso. Entonces,
¿Por qué solo James pudo oírlo?, preguntó Emily. Robert se volvió hacia ella. Porque los niños son más sensibles a los sonidos más bajos. Y él calculó el tiempo a la perfección. Contaba historias justo cuando James se estaba quedando dormido, cuando el edificio estaba más silencioso. Emily se cubrió la cara. ¡Ay, Dios mío! Pensé que mi hijo se lo estaba imaginando. Robert le puso la mano en el hombro. Emily, nadie podría haber inventado algo así, pero ahora todo está claro. Tenemos que llevar todas estas pruebas a la policía. Una hora después, llegó la policía local. 2 agentes, un joven llamado Henry Monroe y una agente llamada Teresa Dawson, acudieron al lugar. Tendremos que llevarnos todo este equipo para analizarlo, dijo Teresa después de inspeccionar la habitación. Por favor, solo quiero saber quién hizo esto, dijo Emily temblando. Henry asintió. Empezaremos revisando la lista de residentes, comprobando las grabaciones de seguridad y comparando los datos con los registros de consumo de energía del sótano. Es evidente que esta persona ha evitado usar los sistemas oficiales para mantenerse oculta. Ethan agregó, existe otra posibilidad, vivía en el edificio, pero entraba a escondidas todas las noches usando los carriles de mantenimiento. De repente, Emily recordó algo. Repetía una frase en las grabaciones. James me contó que dijo, las voces de los niños son los sonidos más auténticos. Teresa lo notó de inmediato. Robert añadió, también encontramos una lista de seguimiento con los detalles de cada apartamento. Podrías compararla con los datos de las facturas de servicios públicos para identificar a las personas que experimentaron actividad inusual. Henry se volvió hacia Emily. ¿Alguna vez te ha parecido extraño alguien en este edificio? ¿Alguien que merodea por aquí o que actúa de forma extraña? Emily negó con la cabeza. No. Espera, hay un anciano que vive en la unidad 4C. Un tipo tranquilo, siempre sentado solo en el banco cerca del pasillo. Nunca lo he visto hablar con nadie. Ni siquiera sé su nombre. Robert asintió. Lo he visto varias veces. No parece un inquilino normal. Henry tomó notas. 4C, entendido. Nos encargaremos de ello. Después de que se marcharan los policías, Emily se sentó en silencio en la sala. James estaba a su lado, dibujando. Dibujaba una habitación con paredes azules y una oreja gigante creciendo en la pared. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó suavemente. ¿Es la oreja en la pared?, murmuró James. Es enorme. Cuando hablo contigo, siempre me emociona. Emily sintió un nudo en la garganta. Pero ahora mamá lo sabe, y no dejaré que esa oreja te escuche más, ¿de acuerdo? Lo abrazó fuerte, tan fuerte que James se retorció. ¡Ay, mamá, con cuidado! James soltó una risa débil. Emily rió entre lágrimas. Lo siento. Es que, te quiero muchísimo. Robert salió de la habitación. Emily, sería mejor que James se quedara en casa un tiempo. Conozco a una excelente psicóloga infantil en Burlington. Quizás pueda ayudarlo con esto. Emily asintió. Gracias, Robert. Sin ti. Robert le indicó que se marchara. Aún no hemos terminado. Ese tipo sigue aquí. Emily apretó los puños. Necesitamos permiso para acceder a todo el sistema de mantenimiento, dijo Ethan a la mañana siguiente mientras el grupo regresaba a la planta baja. Si queremos rastrear completamente el sistema de ventilación, tendremos que abrir todos los paneles de acceso en los techos y el sótano. No hay otra opción. ¿Y Edward?, preguntó Emily. ¿Aceptará? Robert asintió. Lo llamé anoche. Dijo que nos daría acceso temporal siempre que al menos un ingeniero certificado supervise. Ethan sonrió. Supongo que ese es mi trabajo entonces. Esa mañana, el cielo de Springfield estaba gris y denso. Las nubes estaban bajas, como si fuera inminente la lluvia. Encontraron a Edward en la sala de mantenimiento de la planta baja, donde se guardaban las llaves mecánicas y los planos técnicos del edificio. ¿Estás completamente seguro?, preguntó Edward, sosteniendo un manojo de llaves oxidadas. Hay humedad ahí abajo. Nadie ha estado ahí en casi 20 años. El moho puede dejarte inconsciente.
Tenemos linternas, filtros y extractores de aire. Estamos listos, respondió Ethan con firmeza. ¿Y si alguien viviera allí?, preguntó Emily vacilante. Edward no respondió. Simplemente le entregó las llaves a Robert y le susurró: «Ten cuidado». Empezaron en el tercer piso, donde estaba la habitación de James. Robert retiró un panel de acceso del techo e insertó el endoscopio en el conducto que había inspeccionado antes. «Este conducto baja directamente», dijo. «No hay obstrucciones, a diferencia de lo que indica el plano». Ethan comparó el mapa antiguo y negó con la cabeza. «No tiene sentido. El dibujo muestra claramente un callejón sin salida en la planta baja, pero el respiradero continúa. Eso significa que el mapa ha sido alterado o que algo está oculto». Robert introdujo el endoscopio más profundamente. Al cabo de un momento, se quedó paralizado. «¿Qué ves?», preguntó Emily en voz baja. Robert asintió. «Hay un ramal que baja al sótano. Al parecer, hay una habitación oculta. Está conectada directamente al sistema de ventilación». «La habitación del narrador», susurró Ethan con los labios apretados. Emily sintió que se le congelaban las piernas. «Vamos». Les tomó casi 2 horas rastrear los conductos desde el tercer piso hasta el sótano. Tuvieron que retirar varios paneles del techo y usar lámparas infrarrojas y manómetros para revisar las derivaciones secundarias. Finalmente, llegaron a una puerta de hierro oxidada escondida tras una pared de madera destartalada en la sala eléctrica del sótano. Robert encendió su lámpara. La cerradura ha sido cortada y soldada de nuevo desde dentro. «Mira, las soldaduras están desiguales, sólidas, pero hechas a toda prisa. Alguien pudo haber quedado encerrado y forzado la puerta». Ethan metió la llave en la cerradura. Se oyó un clic seco. La puerta se abrió con un crujido y salió una ráfaga de aire frío, como abrir un congelador. Emily se tapó la nariz para protegerse del olor a cremoso. Entraron. Esta no era una sala de mantenimiento típica. Las paredes eran gruesas, la pequeña ventana estaba tapiada y había otra puerta de acero a la izquierda de la habitación. Robert se acercó y giró la manija con cautela. La puerta se abrió, revelando un espacio completamente oscuro, iluminado únicamente por los haces de luz de sus linternas. La habitación era pequeña. Las paredes estaban revestidas con paneles acústicos. En una esquina había un escritorio con una grabadora, una computadora, algunos libros y un micrófono apuntando hacia arriba, conectado directamente al sistema de conductos que habían localizado. En la pared había docenas de viejas etiquetas de cinta adhesiva, garabateadas con notas: «Risa matutina de doble sentido, 3 de cuando el niño canta por el silencio de la noche marina». «Dios mío», susurró Emily, temblando. No solo grabó, categorizó las emociones de cada sonido. Robert encendió la computadora. La interfaz estaba desactualizada y no se requería contraseña. La carpeta principal se titulaba Oídos que escuchan. Emily apretó los puños. «Dios mío». Estaba obsesionado. Robert abrió unos archivos. Se oyó la voz de un niño: «Mamá, tengo sueño». Era James. Luego la voz de Emily: «Duerme, cariño». «Mamá está aquí». El sonido había sido grabado, cortado y reproducido una y otra vez como una canción de cuna repetida. Ethan encontró un pequeño transmisor conectado al micrófono y al altavoz del techo. Usaba una frecuencia interna para transmitir sonido a las habitaciones a través de los conductos. Nadie lo sabía porque nunca había conectado el sistema principal. Debajo del escritorio había un cajón. Robert lo abrió. Dentro había documentos de identidad, un pasaporte viejo y algunas fotos en blanco y negro: un hombre de unos 60 años, ojos hundidos, cabello canoso y con una bata de técnico. La tarjeta de identificación decía: Matthew Smith. «Es él», dijo Robert en voz baja. Matthew Smith, exingeniero acústico. Ya lo conocía. Lo despidieron hace años por usar tecnología de vigilancia para beneficio propio. Emily jadeó. «¿Así que vivía aquí, justo debajo de nuestra casa?» Ethan asintió. Podrían haber pasado años, quizá más. Vivía como un fantasma. Sin permiso de residencia, sin registros de servicios públicos, usaba baterías para alimentar sus equipos y grababa cada sonido.
Emily se estremeció. No soportaba la idea de que alguien como él hubiera escuchado sus canciones de cuna, sus conversaciones, incluso sus momentos más íntimos. Tenemos que entregarle todo esto a la policía hoy, dijo Robert, sacando un disco duro externo y haciendo una copia de seguridad de todos los datos. Si se entera de que descubrimos esto, podría borrarlo todo. Tenemos que actuar rápido. Ethan apagó la computadora. Hay una cosa más. ¿Qué? Emily levantó la vista. Ethan señaló el techo. Instaló un conducto secundario que lleva al apartamento 4C. ¿Otra vez el 4C? Emily frunció el ceño. ¿No te lo había dicho ya? Hay un anciano raro que vive ahí. Casi nunca sale, siempre está en ese banco de abajo. Robert jadeó. ¿Y si hubiera salido del sótano y se hubiera hecho pasar por un residente habitual? Ethan sacó su teléfono. Necesitamos llamar de inmediato. Si sus dispositivos siguen encendidos, podría estar escuchándolo todo. Emily agarró la mano de Robert. Nunca más lo dejaré acercarse a mi hijo. Robert la miró a los ojos. No estarás sola. Vamos a acabar con esto. Emily, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó, notándola congelada, con las manos tan apretadas que se habían puesto pálidas. Emily no respondió. Su mirada estaba fija en la diminuta cámara que Robert acababa de sacar de detrás del respiradero. No más grande que una moneda, estaba discretamente fijada al techo, un ojo invisible que vigilaba a su familia, hora tras hora. Ni siquiera se había dado cuenta. No solo escuchaba, dijo Ethan lentamente. Observaba. ¿Cuánto?, preguntó Emily con voz ronca. Robert abrió una pequeña caja de madera que encontró en un rincón de la habitación y la colocó sobre la mesa. Dentro había 8 cámaras miniatura idénticas. Cada uno está etiquetado, 1A, 2B, 2C, 3D, todos los apartamentos de este edificio, dijo, volviéndose hacia Emily. ¿El tuyo también? Emily se estremeció y se desplomó en una silla, cabizbaja. Ethan siguió rebuscando, revisando los cajones bajo el escritorio. Sacó una gruesa pila de papeles grapados, un registro detallado de los apartamentos, sus rutinas, perfiles de sonido y símbolos extraños. Mira esto, dijo, entregándoselo a la oficial Teresa, que acababa de entrar. Parece que ha estado clasificando a los inquilinos según la frecuencia de sus voces, y su reacción a la vigilancia, dijo Teresa con voz tensa. Es sumamente inquietante. El agente Henry Monroe estaba inspeccionando la computadora. Hizo clic en una carpeta titulada Emociones y aparecieron decenas de vídeos. Clips cortos, algunos de unos segundos, otros de unos minutos, capturaban los momentos más íntimos de la gente, cocinando, cambiándose, niños jugando, e incluso bañándose. Es increíble, murmuró Henry, aferrándose a su gorra. Filmó a gente desnuda. Es un delito grave. Robert señaló la pantalla. Los vídeos se grabaron en un disco duro y se reprodujeron en bucle. Pero los vídeos especiales, los guardó en una carpeta llamada favoritos. Emily no podía mirar. Se dio la vuelta, pero Henry abrió el archivo de todos modos y frunció el ceño. Aquí están. Son todas de la unidad 3D. ¿De tu apartamento?, dijo. La primera grabación se guardó hace más de 2 años. Emily bajó la cabeza, temblando por completo. No quería saber cuánto tiempo la habían estado observando. Solo sabía que, desde que James tenía 5 años, alguien, oculto en la oscuridad, había estado siguiendo cada uno de sus movimientos. También hay audio, añadió Teresa. Voy a enviar el disco duro completo a la Unidad de Investigaciones Especiales en Washington. Tienen herramientas para recuperar el contenido borrado. Ethan se congeló, luego señaló un dispositivo rectangular en el suelo, lo que previamente habían asumido que era solo una batería. No solo grababa. Transmitía, explicó Ethan. Es posible que usara ultrasonido para transmitir el sonido a través de las paredes sin interferencias. ¿Qué? Emily levantó la vista con los ojos muy abiertos. Es un filtro de ruido. Permite que el sonido pase con claridad a través de materiales gruesos, como el hormigón, explica Ethan. Eso explica por qué solo James pudo oírlo tan bien, ¿y no tú? Teresa asintió y se volvió hacia Robert.
Quiero que todo este material sea transportado bajo mi supervisión, como prueba. Robert cerró la laptop y desconectó los cables con cuidado. Yo me encargo. Emily se sentó tranquilamente en un rincón. James se alojaba ese día con su vecina del segundo piso, Caroline. Pero incluso sabiendo que estaba a salvo, Emily se sentía como una madre fallida. Cada advertencia que James había dado, cada grito de ayuda que ella había rechazado. Mientras él era acosado cada noche por esa voz grotesca, ella dormía profundamente justo al otro lado del muro. Ethan puso una mano sobre su hombro. Emily, descubriste todo esto. Eso es lo importante. Gracias a ti, decenas de familias pudieron salvarse de un horror que ha durado años. Sigo pensando, dijo Emily con voz entrecortada. Si lo hubiera escuchado desde el principio, quizá no habría estado tan asustado durante tanto tiempo. Robert se sentó a su lado, su mirada se suavizó. Nadie podría haber imaginado esto. ¿Susurros a través de las paredes? ¿Quién lo hubiera dicho? Henry intervino. Hemos confirmado la verdadera identidad del hombre detrás de todo esto. Como dijiste, se llama Matthew Smith. Tiene 60 años. Exingeniero de sonido de Boston. Lo despidieron hace 12 años tras ser descubierto usando equipos de vigilancia con clientes de alto perfil. ¿Tienes una foto?, preguntó Ethan. Teresa sacó su teléfono. Un rostro familiar apareció en la pantalla, ojos hundidos, cabello plateado, barba rala y una mirada vacía que parecía no dirigirle la palabra a nadie. Emily retrocedió. Ese es el anciano del banco. Vive en el 4C, ¿verdad? Henry confirmó, está registrado allí, pero según los datos de servicios públicos, este apartamento no ha mostrado signos de habitabilidad en los últimos 3 años. Entonces, fingió vivir allí, pero, en realidad, ¿se alojaba en el sótano?, preguntó Emily con el corazón acelerado. Es posible. O tal vez migró entre los dos. Según las imágenes que estamos recopilando, varias cámaras de seguridad lo captaron deambulando por las instalaciones a altas horas de la noche. Ethan suspiró. Estamos tratando con alguien con experiencia técnica, conocimientos de arquitectura, y una obsesión profundamente inquietante con las voces. Teresa continuó, hemos emitido una orden de arresto interna y estamos monitoreando las cámaras de vigilancia. Si no ha salido de la ciudad, lo arrestaremos. Emily apretó los puños. Tiene que pagar. Esa tarde, todo el equipo fue trasladado a la comisaría regional. Antes de partir, Robert solicitó una inspección completa de todos los apartamentos sospechosos de estar vigilados. Hay que sellar cada respiradero viejo y retirar todo dispositivo sospechoso, le dijo a Edward, que ahora permanecía en silencio y con el rostro pálido. No sabía nada al respecto, murmuró Edward. Pensé que solo era un nivel de servicio cerrado. No tenía ni idea. Ninguno de nosotros lo hizo, dijo Robert en voz baja. Emily caminó a casa al atardecer. Abrazó a James, y Caroline la miró de otra manera. Era la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que pueden estar escondidas cosas aterradoras a simple vista. Mamá, susurró James mientras entraban al apartamento, ¿ha desaparecido la pared de aquí? Emily se arrodilló y lo abrazó fuertemente. Sí, cariño. Me lo quité. No dejaré que nadie te vuelva a escuchar sin tu permiso. Entonces, ¿puedo contarte una historia? Emily sonrió, con lágrimas en los ojos. Sí. Me encantaría oírlo. El niño empezó a hablar, historias de dragones, de bosques con árboles cantores y de un viejo altavoz enterrado bajo tierra que ya no susurraba. Emily permaneció sentada en silencio, escuchando. Y por primera vez en meses, la voz de su hijo, clara y despreocupada, no interfirió con las demás voces que provenían del otro lado de la pared. 2 días después de descubrirse el sistema de vigilancia del sótano, el edificio estaba en alerta máxima. Todos los inquilinos estaban en shock. Uno a uno, llamaron a la puerta de Emily para hacerle preguntas. Se había convertido en la primera persona lo suficientemente valiente como para hablar, la que finalmente había despertado a todo el edificio de una pesadilla que había durado años. Emily, recuerdo haber oído algo en mi baño una noche tarde, dijo una joven pálida del segundo piso. Pero pensé que era solo una fuga.
Mi hija me dijo una vez que oyó a alguien reírse mientras dormía. La regañé por inventarse cosas. Una mujer mayor suspiró, sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Emily no dijo nada. Simplemente asintió. Estaba agotada, pero un fuego interior se había encendido. La determinación de no dejar que el hombre detrás de todo esto se le escapara. Esa tarde, Teresa y Henry regresaron con nueva información. Encontramos a Matthew, dijo Teresa. Estaba escondido en una pequeña habitación en un viejo almacén de una constructora a las afueras de la ciudad. Una unidad especial lo detuvo esta mañana temprano. ¿Entonces ya no está aquí?, preguntó Emily sorprendida. Creía que seguía rondando por el edificio. Henry negó con la cabeza. Parece que, al darse cuenta de que habían descubierto su sistema, se escabulló durante la noche. Pero no llegó muy lejos. ¿Alguien lo ayudó?, preguntó Ethan. Todavía no está claro, respondió Teresa. Pero por lo que hemos podido averiguar hasta ahora, actuó solo. Con una meticulosidad extrema, casi obsesiva. Mapeó la acústica de cada apartamento y ajustó las frecuencias de transmisión para que coincidieran con la vida cotidiana de los residentes. Robert frunció el ceño. ¿Por qué haría eso? ¿Para entretenerse? ¿Para controlar la situación? ¿O solo para vomitar? Henry exhaló. Dijo. Y cito. Solo las voces de los niños aún guardan la verdad. Los adultos mienten. Las paredes lo oyen todo. Las manos de Emily temblaban. Esa frase, la que James había repetido en sus sueños de pánico, ahora resonaba con absoluta claridad y una fuente real. Ya no cabía ninguna duda. Matthew Smith era la sombra con la que su familia había estado viviendo sin saberlo durante 2 años. Registramos la unidad 4C, añadió Teresa. Casi no había señales de vida cotidiana, pero encontramos una pequeña radio, un archivador viejo y algunos equipos técnicos. ¿Entonces usó 4C como base secundaria?, preguntó Emily. Exactamente. Pero su verdadera residencia era el sótano. Emily se quedó en silencio. Cada nueva información sobre Matthew hacía que el panorama fuera más completo, repugnante y distorsionado. Su esposa murió en un accidente eléctrico, continuó Teresa. Después de eso, vendió todas sus pertenencias y desapareció de Boston. La policía sospechó de él en una serie de misteriosos incidentes de voces en viejos edificios de apartamentos, cerca de Salem, pero las pruebas nunca fueron suficientes. De repente Robert preguntó, ¿qué dijo cuando lo arrestaron? Henry hojeó sus notas y leyó la cita exacta. No hice nada malo. Solo escuché. Les conté a los niños mejores historias que sus padres. Nunca toqué a nadie. Soy la pared. Soy el oído. Soy el sonido real. Emily tenía la piel de gallina. Él cree que es parte del edificio. Exactamente, asintió Teresa. Y eso es lo que lo hace aún más peligroso, cree de verdad que nació para esto. Ethan se estremeció. Un hombre delirante. Muy talentoso. Vive en las sombras. Robert se llevó una mano a la frente. Durante todos estos años, nadie supo. Nadie oyó. Nadie habló. Solo él escuchó. Emily respiró hondo y miró a Teresa. Lo procesarán, ¿verdad? Con todas las pruebas, equipo de vigilancia ilegal, grabaciones no autorizadas, una grave violación de la privacidad y una evidente inestabilidad psicológica. Estamos presentando una denuncia y solicitando una evaluación psiquiátrica por razones de seguridad pública. ¿Y si lo declaran legalmente loco?, preguntó Emily. Lo enviarán a un centro de cuidados intensivos. Pero tengan por seguro que no regresará aquí. Emily cerró los ojos un largo instante. Los susurros aún resonaban en su mente, sonidos que ahora sabía que provenían de un hombre, no de un demonio ni de un fantasma. Un hombre de carne y hueso, con un oído más agudo que nadie y obsesionado con los niños. Esa tarde, James estaba sentado en la sala dibujando. Con lápices, dibujó una habitación con una pared abierta. Dentro, un anciano barbudo hablaba por un micrófono. El dibujo estaba lleno de negro, gris y azul profundo. ¿Es usted el señor Wall?, preguntó Emily en voz baja.
James asintió. No tiene boca, pero su voz es muy fuerte. No le vi la cara, solo la mano que sostenía el micrófono. Era delgada, con venas azules. Como la de un zombi. Emily se estremeció. ¿Todavía sueñas con él? No, respondió James. Luego sonrió. La pared está en silencio ahora. Emily lo abrazó con fuerza. En ese momento, sintió que se le quitaba un peso de encima, no porque hubieran atrapado a Matthew, sino porque, por primera vez en meses, su hijo había dado forma a su miedo. Y cuando el miedo tiene forma, se puede dibujar, encoger, doblar. Y que la luz brille sobre todo lo demás. La noche después del arresto de Matthew, Emily dejó todas las luces encendidas en el apartamento. El espacio brillaba, pero su corazón permanecía a oscuras. James se acurrucó en el sofá, con los ojos abiertos y sin parpadear. Mamá, dijo James cansadamente, creo que escucho algo en la almohada. Emily le apretó la mano. Tranquilo, cariño. Lo comprobé. La pared está sellada. Ya nadie te escucha. Pero yo aún puedo oírte. Emily sonrió levemente. Menos mal, cariño. Ahora nos escuchamos mutuamente, no a la pared. Sabía que James no se recuperaría de la noche a la mañana. La captura de Matthew no podía borrar los meses de tormento psicológico que había padecido. Un niño de 8 años que vive con miedo, confusión e incredulidad no se cura en unos pocos días. A la mañana siguiente, Robert regresó con un equipo de técnicos. Trajeron taladros, cemento, sellador de conductos y un plan para renovar por completo el sistema de ventilación de Emily. Vamos a derribar la pared del dormitorio de James, instalar un revestimiento acústico moderno y reconstruirlo desde cero. También vamos a sellar todos los conductos acústicos restantes, explicó Robert. Emily miró hacia la habitación, que alguna vez fue el lugar de descanso de su hijo, ahora es una cueva maldita. Hay que hacerlo. Cuanto antes, mejor. Ella asintió. Llevó a James al apartamento de Caroline en el segundo piso y le pidió que la cuidara durante el día. James no protestó. Ya no gritaba como antes, pero su silencio preocupó aún más a Emily. Antes de irse, James le estrechó la mano. Mamá, si la pared vuelve a hablar, ¿me creerás? Emily se arrodilló y lo miró directamente a los ojos. Te lo prometo. La próxima vez, en cuanto hables, te creeré. Aunque los adultos digan estupideces, te creeré. El niño asintió lentamente y siguió a Caroline adentro. Emily permaneció inmóvil en el pasillo, con lágrimas cayendo sobre sus mangas. La renovación duró 3 días. Emily recurrió a especialistas recomendados por Robert, quienes ya habían trabajado en sistemas acústicos complejos. Quitaron cada ladrillo, aspiraron el polvo de los viejos conductos, inspeccionaron cada paso y utilizaron cemento de grado industrial para bloquear cada hueco. Incluso encontramos agujeros ocultos para microcámaras detrás de las cajas de enchufes, dijo Jack, uno de los trabajadores. Ese tipo hizo un trabajo profesional. Algunas de las soldaduras aún están frescas. Robert supervisó cada paso. Todo debe estar sellado. Ni un solo agujero. Este muro debe convertirse en Unreal Muro. Emily los observó trabajar desde la mañana hasta la noche, como si fuera la única manera de recuperar la paz que le habían robado. La tercera noche la habitación estuvo terminada. La nueva pared estaba pintada de un gris suave, sin señales de micrófonos, rejillas de ventilación ni nada que alguna vez le pusiera los pelos de punta a Emily. Añadimos un panel acústico de triple capa en el interior, explica Robert. Aunque alguien intentara susurrar desde otro lugar, solo oiría silencio. Emily asintió. Gracias, Robert. La miró con tristeza. Lo más importante es que tendrás que hacerte un tratamiento. Esa noche, Emily trajo a James a casa. El niño observó con cautela la habitación renovada. No parece lo mismo, dijo James. Eso es porque ya no es lo mismo. Es un lugar nuevo. Un lugar donde nadie puede oírte, a menos que tú quieras. Se acabaron los oídos en la pared. No, solo yo. Y te escucharé con el corazón. James entró lentamente en la habitación, dejó su mochila y miró a su alrededor. Extendió la mano,
tocó la pared y pegó la oreja. Silencio absoluto, murmuró. Es como el océano, pero sin olas. Emily estaba en la puerta, mirándolo. Y esta vez, sus lágrimas no eran de miedo, sino de alivio. Pero en los días que siguieron, conseguir que James durmiera solo no fue nada fácil. Al menor ruido, una ráfaga de viento que sacudiera la ventana, el traqueteo de las tuberías tras las paredes, saltaba, con los ojos abiertos de miedo y el corazón latiéndole con fuerza. Odio la noche, murmuró James una noche. Durante el día, nadie cuenta historias. Pero la noche, la extraño. Y también la odio. ¿Extrañar qué?, preguntó Emily suavemente, abrazándolo. La voz. No porque fuera agradable. Solo porque, me resultaba familiar. Fue fundamental para que me quedara dormido. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Bueno, quizás podría contar historias. James asintió. Esa noche, Emily sacó un viejo libro de cuentos de hadas. Al principio le temblaba la voz, pero poco a poco se fue tranquilizando. James cerró los ojos, todavía agarrando el dobladillo de su camisa, pero poco a poco su expresión se suavizó. Cuando terminó de leer, él no le pidió otra historia. Simplemente susurró. Tu voz es mejor. Una semana después, Robert regresó para una inspección final. James le mostró orgulloso su nueva habitación, mostrándole cosas como un pequeño arquitecto. Esta es la pared que no habla. Esta es la ventana sin viento. Y esta es mi cama donde nadie susurra. Robert sonrió. ¿Te gusta tu nueva habitación? Sí. Pero, todavía echo un poco de menos la vieja muralla. Porque fui muy valiente allí. Emily escuchó sus palabras y sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de que Robert se fue, Emily y James se sentaron juntos en la sala de estar, coloreando uno al lado del otro. El niño dibujó dos paredes, una pared vieja con una oreja y un micrófono,